Por fin me llamas. ¿Tienes tanto trabajo que no levantas la cabeza? Un poco, no pasa nada, pronto volveré. ¿Y qué tal el guapo aquí? Masha, no hablemos de él. Me lo vas a contar todo ahora mismo. Masha, no quiero contar nada. En realidad te lo dije por Boria. Soy yo quien necesita un consejo. ¿Qué pasó? Tengo una noticia estupenda. Estoy embarazada. ¿En serio, Masha? ¡Felicidades! Me alegro tanto por ti. Ahora hay otro problema. Tengo miedo de decírselo a Boria. Bueno, tarde o temprano se va a enterar. Claro, tendré que contárselo. ¿A quién quieres contar qué? Estamos hablando del médico jefe. Mm. ¿Es tan aburrido? Vete, anda. Hablamos en un ratito. Ok, entiendo. Tengo miedo de que me abandone un día. Me tiemblan las rodillas. Masha, no te preocupes, pronto volveré y entre las dos lo convenceremos de que no haga tonterías. No sabes cuánto te espero, Tania. ¡Fuera de mi casa, mendiga! Perdón, me tengo que ir. ¿Estás dispuesta a enterrar a tu hijo por tu avaricia? Cállese, ¿no ve que la señora Etze se encuentra mal? Es una actriz, vivirá más que nosotras. Váyase fuera de aquí. No te atrevas a mandarme, estoy en mi casa. Por encima de mi cadáver. Señora Etze, vamos. ¿No ve que la está provocando y usted se deja manipular como una niña? Un momento. Está matando a mi hijo. Lo presiento. No puedo hablar tranquila de eso. No puede ponerse nerviosa. ¿O quiere volver a la silla de ruedas? ¿Quién gana con eso? Soy fuerte, no te preocupes. Me las arreglaré. Dame teléfono. Voy a llamar a Keith. Que venga aquí. ¿Aló? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Mamá, tenía pensado ir más tarde. Hay un problema con el aire acondicionado del hotel, es una catástrofe. ¿Catástrofe es esto? El aire acondicionado no. Iré apenas pueda, lo siento. ¿Todo bien? Tendré que ir yo a buscar a Arhan. ¿Podré hacerlo? ¿Qué opinas? Sería mejor que lo hiciera el señor Akif. Usted vigilará el hotel. Señora Etze, usted es una mujer fuerte. Contrólese. No se ponga nerviosa. Aún le toca curar a su hijo. Quiero hablar con el señor Akif. El señor Akif está muy ocupado. ¿Dónde está? Vamos, yo sé dónde está Akif. Hola, amiga. Amiga, necesito a Akif. Quiero hablar con él antes de que Ed se lo ponga en mi contra. Akif está solucionando problemas eléctricos en la planta técnica. ¿Te has peleado con su madre? Sí, me está echando de su casa. Prefiere atragantarse con su dinero antes que darnos un centavo. Necesito dinero. Todo el mundo necesita dinero. Me enloquece la enfermera. Siempre se mete en lo que no le importa y defiende a Etze. Oye, Tania está muy unida a Etze. ¿Lo captas? No hablo tan bien el ruso como para entender el ¿lo captas? Significa ¿lo entiendes? ¿Understand? Understand. Buenos días. No funciona el aire acondicionado. Se está encargando personalmente de ello el propietario del hotel. Hacia la tarde estará todo arreglado, no se preocupe. ¿Qué debo captar? Akif estará en el hotel con el problema eléctrico hasta la noche, con lo que no volverá a casa hasta muy tarde. Sí, tienes razón. Ahora lo capto. Bien, después de que hables con él, te espero en mi habitación 309. Akif. Tengo que hablar contigo urgente. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te he dicho, tenemos que hablar. Espérame en la puerta de mi despacho.
¿No te habrás olvidado de que soy la esposa de tu hermano mayor? Arhan está enfermo y me haces esperar. Está bien, sígueme. Bien, te escucho. Arhan está muy enfermo. Hemos gastado todo el dinero en el tratamiento, pero nada ayuda. Quiero invitar a los mejores médicos de Alemania. Necesito dinero. ¿Cuánto? Mucho. Los médicos buenos cuestan mucho. Bien. Mándame la factura y yo lo pago. No. Así no. Yo necesito tener el dinero y poder administrarlo, ¿entiendes? Te conozco muy bien, Zlata. A ti te gusta gastar dinero. Enviaré el dinero a la cuenta de Arhan. Y tú deberías volver con mi hermano. También envié el dinero para el billete de vuelta. Vete y no pongas nerviosa, mamá. Visitaré a Arhan en cuanto pueda. No puedes echarme así como si nada del país. Hemos terminado. Buen viaje, Zlata. ¿Hablaste con Akif? ¿Te dio el dinero? Él es peor que Etze. Por cierto, ¿vienes conmigo a verla? Esperas, Late. ¿Yo por qué? Tengo un plan. Solo que tenemos que despistar a tu amiga Tania. ¿Vienes o no? Sí, claro. Entremos a casa. Estoy cansada. Espere, señora Etze. Tenemos que caminar aún 10 minutos. No tengo fuerzas, te he dicho. Sin apurarse. Despacio. ¿Aún estás aquí? Que antes de la noche no quede nada de ti en esta casa. Haré las maletas y me iré. Reténlas. Sí, claro. Querida señora Etze, es todo tan bonito. La verdad que no entiendo cómo se puede Tengo un mal sufrir en un presentimiento. lugar así. ¿Qué estará haciendo aquí? Ve a ver. No quiero dejarla sola. Quédate con la señora Etze. Hay que caminar aún 7 minutos. Vamos, ve. Ve rápido. Señora Etze, vamos a dar una vuelta más alrededor de la piscina. ¿A dónde se va? Por favor, caminemos un poco más. No quiere. ¿Pero a dónde se va? Con cuidado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace? ¿Está robándole a Etze? ¿Qué dices? Tal vez fuiste tú la que decidió hacerse rica. Y yo te atrapé en el lugar del crimen. ¿Qué? ¡Suélteme! ¿Qué está pasando aquí? ¡Es una ladrona! ¡Quería robar sus joyas! ¡Eso es mentira! Es ella la que le quería robar. ¡Fuera! ¡Fuera todas de aquí! Sí te meteré en la cárcel.
Me siento mal. Liuba, ¿qué haces ahí parada? Ayúdame a sentarla. Mi medicamento. ¿Dónde está mi medicamento? No le pedí que siempre los llevara encima. Liuba, trae el agua. Estás loca, dale su medicamento que puede morir. Tania, me siento muy mal. Tengo náuseas. Etse, solo es la tensión. Podemos solucionarlo sin medicamentos. Beba agua. Estás loca, la quieres matar. Eso es. Liuba, hay una cubeta grande en la esquina. Llénala con agua y tráela. Te arrepentirás de eso. Respire más hondo. ¿Dónde está mi medicamento? Respire más hondo, hágalo conmigo. Inspira. Expira. Inspira. Muy bien, respire. Eso es. Creo que empieza a sentirse mejor, Tania. Hola. Le llamo del hospital. Sasha se ha puesto peor. Tiene que venir urgente. No entiendo nada. Sasha está muy mal. Venga urgente. Gracias. Llamaron del hospital. Le pasó algo a Sasha. ¿Usted se encuentra bien? ¿Ya está mejor? Sí. Tengo que irme urgente. Liuba, quédate con ella y no le des ningún medicamento. De acuerdo. Disculpe, ¿podría ir más rápido? More faster. No entiendo. Escuche, mi hijo está en el hospital. Algo le pasó. Le ruego, por favor, que vaya más rápido. Tania, a propósito, no le dio sus medicamentos. Creo que buscaba su muerte. Ziyaret saati geçti. Evinize gidin, yarın gelin. No entiendo. Yarın gelin, ziyaret saati bitti. Venga mañana, el horario de visita se ha terminado. Me llamaron del hospital para que venga urgente. Mi hijo es Sasha Gordeev. ¿Qué le pasa? Hiç kimse sizi aramadı. Sasha iyi, yarın gelin. Nadie la llamó. Sasha está bien, venga mañana. Çok teşekkür. Gracias. Muchas gracias. Mamá, lo siento. Vine en cuanto pude. Lo siento. Por fin. Deberías estar en el avión. ¿De qué avión hablas? Mira lo que tenemos en casa.
¿De qué hablas? Tu enfermera favorita quería matar a Etze. ¡Qué tontería! Tenía un ataque de presión hasta 200 y Tania se negó a darle las pastillas. Lo vio todo el mundo. ¿Y Tania? Ahora viene. Entiende, Tania quería matar a tu madre. Aquí, llama a la policía. Primero, quiero entenderlo todo. Lyuba, quería hablar con usted Aquí fue hace mucho que quería hablar. sobre Tania. Son amigas. La conoce mejor que yo. ¿De verdad cree que ella quería matar a mi madre? La verdad, Tania es un caballo oscuro. Simplemente dígame sí o no. Sí. Etze tenía un ataque, se puso pálida, sus labios se pusieron azules y le suplicaba a Tania que le diera el medicamento, pero Tania se lo escondió en el bolsillo y no se lo dio. No lo entiendo. ¿Por qué haría eso? Siempre cuidó tanto a mamá. Tania tiene una razón para eso. Si la conoce, dígame. Está enamorada de ti, pero como la mayoría de los hombres no lo notaste. No. Ella claramente me dio a entender que no le gustó. ¿Qué dices? Fue por Etze. Ella le pidió a Tania que te rechace, y Tania decidió eliminarla del camino. ¿De qué camino? Perdona, no lo entiendo. Akif, es muy fácil. Tania está enamorada de ti, y Etze le prohíbe estar contigo. ¿Crees que Tania sería capaz de matar? Akif, ¿no conoces esa clase de mujeres que vienen a Turquía en búsqueda de hombres ricos? No hay nada que las pare. Lyuba, suficiente, es demasiado. ¿De acuerdo? Como quieras. Señora Kiev. No entiendo el ruso, pero entiendo lo que está pasando. ¿Puedo darle un consejo? Cuando no sabes en quién creer, cree solo a tu corazón. Gracias. ¿Qué haces? Busco el medicamento. ¿No sabes dónde lo escondió? No. ¿Para qué lo quieres? No es para mí, es para Etze. Ahora vuelve la enfermera. Etze empezará a ponerse nerviosa. Necesitaremos el medicamento. ¿Tan preocupada estás? Es mi suegra, tengo que cuidarla. Creo que Tania automáticamente se lo puso en su bolsillo. Desgraciada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguro que hay más en casa? No, necesito el que estaba en el pastillero. A ver, Zlata, no entiendo. ¿Lo necesitas tú o lo necesita Etze? ¡No me hagas preguntas tontas! Permiso, mamá. Entra. Miro sus fotos de pequeños. Eran unos angelitos. Mamá, quiero que me respondas una pregunta. Y ahora Arjan se ha ido. ¿Tú quieres interrogar a tu madre? ¿Dónde están mis angelitos? ¿Dónde se han metido? Mamá, necesito saber una cosa. ¿Le prohibiste a Tania estar conmigo? Soy vieja y estoy enferma. No quiero quedarme sola en una casa grande. Entonces es cierto. Mira quién viene aquí. Debes explicar por qué no le diste las pastillas a Etze. Cállate, Zlata. Tania, tenemos que hablar, es importante. A solas.
No me voy a ninguna parte. Te volverá a mentir y tú le creerás. Estoy perdiendo el tiempo. Nunca te lo perdonaré. Tanya, ¿es cierto que mi madre te prohibió estar conmigo? Díselo. Lo sabe todo. Teníamos un trato así. ¿Es por eso que no querías ni siquiera hablar conmigo? Akif, no te despistes. ¿Y decidiste matar a mi madre? ¿De verdad crees eso? Quisiera que no, pero muchos han visto. ¿Qué han visto? Mamá necesitaba pastillas y tú, delante de todos, las escondiste. ¿Por qué? Porque me pareció que las cápsulas estaban abiertas. No veo nada. ¿Estás segura? Le he dicho que eso es lo que me pareció, pero no tuve tiempo para analizar y le quité el ataque de otra manera. Así que arriesgaste la vida de mi madre solo por una tonta sospecha. Podría haber muerto. Tanya, hasta que le den el alta en el hospital a Sasha, vivirás en el hotel. Haz las maletas. Eres demasiado bondadoso. Si ella es culpable, deberíamos castigarla severamente. ¿Y si no lo es? Tengo fe en ti. Sé que lo descubrirás. Quiten eso de inmediato. Coma un trozo al menos. Ya no tengo quien me cure. Todo lo hago yo, sola. Quítenlo. ¿Qué decidió aquí? Mientras Akif analiza todo, ella vivirá en el hotel. ¿Qué hay de gracioso aquí, idiotas? Como dicen, deja que la cabra entre al jardín. Yuba tiene razón. Ahora Akif y Tanya podrán verse en el hotel, sin que usted vea. Estoy más que segura de que Tanya quiere llevárselo de Turquía. ¿Y qué vamos a hacer? Echarla de casa antes de que venga Akif. Vamos, le ayudaremos. No podemos perder ni un minuto. Akif no estará contento. ¡Oh, qué rápido la perdonó! Sí. Tiene que ayudar a su hijo. ¿Por qué tardas tanto? Akif me dio tiempo. Recoge tus cosas y vete de aquí. Akif me prometió. Fuera de aquí o llamamos a la policía. Señora Etze, no soy culpable de nada. Akif dijo que descubriría la verdad. Si no quieres ir a la cárcel, vete ahora mismo. De acuerdo. Me voy. Vete, vete. Y no vuelvas. Tania, perdona que no dije nada, solo que... El ambiente estaba muy tenso, ya sabes. ¿También crees que yo quería matar a la señora Etze? No, ¿qué dices? Me asusté, Akif estaba muy enojado. Vete a casa, Liuba. ¿Y tú dónde vas? No te preocupes, algo se me ocurrirá. Tania, espera. Deja al menos que yo guarde tu maleta. Cuando encuentres un hotel te la llevas. Gracias.
Tanya, ¿estás lista? ¿Dónde está? ¿No está en la habitación? Mamá, ¿dónde está Tanya? Se fue. Cambia de tono, estás hablando con tu madre. Se escapó. Intentamos retenerla, pero por lo visto estaba muy asustada. Si me entero de que ustedes hicieron que se fuera. Akif, para. Te has vuelto demasiado blando. Ella intentó matar a tu madre. Prepárate, tú no te quedarás aquí. ¿A dónde? Te vas a ir a un hotel. ¿La señora Etze se quedará sola en casa? No es asunto tuyo, yo me haré cargo. Recoge tus cosas. ¿De verdad no Rápido. te vas a quedar esta noche? Mañana pediré que venga Asil. Trabaja en la recepción. Qué bien que es de los nuestros.